Y a continuación les voy a hablar sobre las características constructivas y partes fundamentales del generador sincrónico. De forma general tenemos dos partes fundamentales: el rotor, que es la parte móvil de la máquina sincrónica, es la parte giratoria, y el estator. Como se observa en la imagen, es la parte fija, la que da soporte al rotor y a los diferentes elementos constitutivos de la máquina. Tanto el rotor como el estator están conformados o están construidos a partir de materiales ferromagnéticos. Estos materiales permiten un correcto direccionamiento del flujo magnético que se genera en el rotor al momento del giro. Tanto el núcleo del rotor como del estator se encuentran constituidas por láminas del material ferromagnético para evitar estas corrientes parásitas que se forman al momento de que existe un flujo magnético variable. Estas láminas se encuentran apiladas de tal forma que se busca reducir el espacio entre ellas. Tanto el rotor como el estator están conformados de este material y de estas láminas. Los devanados. Los devanados se encuentran sobre el núcleo magnético. Como se ve en esta imagen, el devanado envuelve al núcleo para así el flujo magnético generado, se encuentre recorriendo el material ferromagnético. Tanto las bobinas del rotor, el bobinado de campo, como el bobinado del estator se encuentra sobre el material ferromagnético, como se ve en la siguiente imagen. El bobinado del estator es un bobinado trifásico que permite la generación de voltajes trifásicos en la máquina sincrónica. La sincrónica puede estar constituida por dos distintos tipos de rotores. El primero es el rotor de polos salientes. Como se ve en la imagen, en este tipo de rotor existe una separación entre los distintos polos, y el bobinado de campo se encuentra envuelto en los dientes del rotor. Debido a estas características, si girara a altas velocidades se generaría ruido, es decir, vibraciones en la máquina, lo cual es un efecto indeseable, por lo que se trabaja con un elevado número de polos. Esto permite reducir la velocidad sincrónica con la que gira el motor o generador, dependiendo del caso. A continuación se presenta una imagen de un rotor de polos salientes. Como se ve, existe la abertura entre los distintos polos. Como característica fundamental, la longitud axial de este tipo de máquinas es corta al compararla con el radio. Maneja radios altos y longitudes cortas para así manejar correctos niveles de flujo magnético. El rotor de polos lisos es la otra clasificación del tipo de rotores. Este se caracteriza por un bobinado de campo incrustado en el rotor, como se ve en la imagen. Esto le permite girar a altas velocidades. Por lo tanto, existirá menor número de polos. El rotor tiene una longitud axial sumamente grande y un radio pequeño, de forma que se compense con la longitud axial y se obtengan valores adecuados de flujo magnético. A continuación les voy a hablar sobre los anillos colectores y escobillas. Los anillos colectores son los mostrados en la figura, se encuentran incrustados en el eje de la máquina. Estos permiten la recolección de energía a través de las escobillas. Las escobillas alimentan al rotor con una fuente DC. Eso permite la generación de un campo magnético dentro del rotor que girará conforme la máquina gire. En la antigüedad, el rotor era alimentado por una fuente de corriente continua ajena a la máquina, pero las máquinas de la actualidad trabajan con un generador de corriente continua incrustado igual en el eje, que a través de
Circuitos rectificadores proporcionan voltaje DC. Les voy a hablar del cojinete. El cojinete se encuentra de soporte del eje del rotor en ambos lados. El cojinete es normalmente esta pieza en la cual la parte interna gira y la parte externa se mantiene fija. Las bolas sumamente lisas permiten que gire evitando cualquier pérdida mecánica. Luego se tiene la carcasa. La carcasa cuenta con distintos orificios para la ventilación de la máquina, debido a que el flujo de corriente dentro del rotor y del estator genera calor y es necesaria una correcta refrigeración. Estos orificios se encuentran a ambos lados de la máquina. Como se pudo ver anteriormente, las escobillas o cojinetes se encuentran alimentando el colector. Se tiene los bornes o salidas de voltaje del estator. Como las máquinas sincrónicas trabajan con voltajes trifásicos, se tienen tres bornes. Aquí no se puede observar los tres, pero correctamente los tres, pero se observan dos claramente. Finalmente, se presentan las referencias de las cuales se han extraído todas las imágenes que vieron anteriormente. Las imágenes no son de autoría del que está realizando este video, sino se encuentran extraídas de los videos de El generador sincrónico del autor Monagas y de Working of Synchronous Motor de Sabin. Ambos son dos videos y páginas con información y imágenes sumamente explicativas y que sirvieron para la explicación de las características constructivas. Principio de funcionamiento. El generador síncrono o alternador es una máquina eléctrica que se caracteriza por convertir energía mecánica en eléctrica. El generador síncrono es movido por el motor al ser atado a este a través de una polea. El movimiento del motor de combustión provoca que el rotor del generador sincrónico también se ponga en movimiento. Este se encuentra alimentado por corriente continua a través de los anillos rozantes y por ende posee un flujo magnético constante. Sin embargo, al estar en movimiento se convierte en un flujo variable. Dicho flujo interactúa con los bobinados del estator, induciendo voltaje en ellos, al cual se puede acceder a través de los bornes de la máquina. Este voltaje resultante será de tipo alterno, razón por la cual a esta máquina también se le conoce como alternador. En estos momentos te estarás preguntando cómo es que el generador síncrono logra convertir movimiento en electricidad. Para explicarlo, debemos remontarnos al siglo XIX, cuando el científico Michael Faraday descifró gran parte de los misterios de la electricidad, siendo capaz de formular la ley de inducción electromagnética o ley de Faraday. El científico británico, realizando pruebas, notó que al mover un imán a través de un bobinado se lograba inducir cierto voltaje en este. Así, se logró concluir que la fuerza electromotriz generada es igual al negativo de la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Algunas aplicaciones de este principio son las turbinas eólicas. El viento genera un torque en sus aspas que provoca la generación de electricidad. Las hidroeléctricas. Estas aprovechan la fuerza con la que cae el agua desde grandes alturas para mover turbinas y generar electricidad. Con estos ejemplos ya podemos entender lo útil que resulta el descubrimiento de Faraday y la importancia que tiene en la actualidad. Ya considerando estas bases, vamos a retomar el ejemplo del alternador de un automóvil ahora con mayor detalle. De manera inicial, la batería del automóvil se encarga de brindar electricidad al rotor de la máquina a través de las escobillas. Estas están en perpetuo desgaste al siempre estar en contacto con los anillos rozantes. Estos anillos son los terminales del bobinado del rotor, por lo cual hasta este punto se encuentra electrificado con una corriente directa, es decir, acabamos de formar un electroimán. Para aumentar el campo magnético del rotor, se aumentan garras de hierro en cada extremo. El número de estos representará la cantidad de polos, lo cual a su vez está directamente relacionado con la velocidad síncrona de la máquina. Ya que el motor de combustión está girando, hace girar al eje de la máquina, sobre el cual se encuentra enrollado el bobinado del rotor. Así es como se logra obtener el flujo magnético variable requerido para la inducción de una fuerza electromotriz. Sin embargo, todavía hace falta un bobinado sobre el cual se induzca dicha fuerza.
Ahí es donde entra el estator de la máquina. Este posee un bobinado trifásico, generalmente conectado en Y. Así, como resultado se tendrá 3 fases con un desfase entre sí de 120 grados y un terminal neutro. Previamente vimos que el rotor requiere corriente constante para su funcionamiento. Sin embargo, el tomarla perpetuamente de la batería del vehículo causará que ésta se descargue. Para evitarlo, se emplea un puente rectificador trifásico que se conecta a los terminales del estator. El puente de diodos es una configuración muy conocida en el ámbito de los circuitos eléctricos, y su objetivo es la conversión de corriente alterna en continua, misma que se usa para alimentar el rotor en reemplazo de la batería. El voltaje y corriente de salida del alternador van a variar dependiendo de la velocidad con la que gire el motor de combustión. Cuanto más rápido gire, mayor será el voltaje inducido en el estator. Notemos que el uso del generador es la alimentación de los aparatos eléctricos del vehículo, ya sean ventanas eléctricas, radios, luces, etc. Y todas estas requieren de voltajes constantes. Sin embargo, el valor de este parámetro variará continuamente puesto que la velocidad del vehículo obviamente no es constante. Para solventar este inconveniente se incorpora un regulador a la salida del estator. El regulador del alternador controla la corriente de campo aplicada al rotor giratorio dentro del alternador. Cuando no se aplica corriente al campo, no se produce voltaje desde el alternador. Cuando el voltaje cae por debajo de 13.5 voltios, el regulador aplicará corriente al campo y el alternador comenzará a cargar. Cuando el voltaje exceda los 14.5 voltios, el regulador dejará de suministrar voltaje al campo y el alternador dejará de cargar. Así se logra mantener un voltaje de salida constante y capaz de alimentar a los aparatos eléctricos que vayan a usarse por el conductor y sus acompañantes sin dañarlos. Yo les voy a explicar sobre los trabajos de mantenimiento del alternador de un vehículo. Primero empezaré con una breve introducción sobre el alternador. Sabemos que esta es una máquina eléctrica que genera energía eléctrica a partir de energía mecánica. Este también es el encargado de distribuir la energía a los elementos electrónicos dentro del vehículo, como puede ser parabrisas, radio, tablero, aire acondicionado, etc. La característica más importante es que se encarga de cargar la batería para que arranque y esté disponible para el siguiente arranque. También tenemos que cuando no está en su perfecto funcionamiento, la batería se descarga consumiendo energía y nos deje varados en la carretera o en el lugar que nos encontremos con nuestro vehículo. Para empezar a hablar sobre el mantenimiento del alternador, hay que revisar cada uno de sus elementos por separado y inspeccionar que estén limpios, que no acumulen cualquier suciedad o basura dentro de este. También la duración y el buen funcionamiento del alternador está dependiendo de cada uno de sus elementos y el kilometraje y el uso que se le dé a este. Tenemos que el alternador tiene una vida útil de 200.000 a 350.000 kilómetros dependiendo de varios factores. Como uno de los factores puede ser que si dejamos las luces encendidas o dejar las luces encendidas, tener una batería en mal estado y la exposición a fuertes condiciones climáticas aceleran las fallas en el alternador. A continuación tenemos un alternador físico con cada una de sus partes. Ya aquí podemos ver el rotor, la polea, el ventilador, el estator. Aquí está el rectificador o placa de diodos. Aquí un pequeño carboncillo. Que ya a continuación los trabajos de mantenimiento que voy a explicar cada uno para comprobar si está correctamente funcionando el alternador. Vamos a verlos de más cercano. Bueno, vamos a empezar con las técnicas de funcionamiento y mantenimiento del alternador.
tenemos que necesitamos un multímetro y vamos a empezar nuestra primera prueba en el rotor con los anillos rozantes. Vamos a hacer la comprobación de la resistencia del bobinado del inductor. Entonces empezaremos poniendo nuestro multímetro en la escala de ohmios, en la más baja, y ubicamos nuestras puntas de prueba en los anillos rozantes. Como podemos ver, nos da un valor de 4,5 a 4,7 ohmios. Esto quiere decir que debe encontrarse en el índice que especifica el fabricante del alternador del vehículo para que esté en buen funcionamiento y no exista un cortocircuito entre espiras del bobinado. Por otro lado, la siguiente prueba que vamos a realizar es la comprobación del aislamiento del bobinado del inductor respecto a la masa. Tomaremos nuestras puntas de prueba igual en la escala de los ohmios y ponemos una punta en el anillo rozante y otra en la masa del rotor. Como podemos ver, nos da una resistencia de infinito, es decir que la bobina está cortada. Para la siguiente prueba vamos a utilizar en nuestro multímetro de igual manera la escala de los ohmios y vamos a realizar la comprobación de aislamiento de las bobinas con respecto a la masa en nuestro estator. Tenemos que, como este estator no está en su perfecto funcionamiento, debería tener de las 3 fases, la cual de luego se conectaría a nuestro puente rectificador o puente de diodos. Entonces, para esta prueba debemos colocar una punta en una fase y la otra en la carcasa o masa. Como vemos, nos da una resistencia de infinito. Esto quiere decir que la bobina está cortada y también nos dice que el aislamiento que existe entre las bobinas no está en su correcto funcionamiento. Por otro lado, también vamos a comprobar el valor de resistencia para cada una de las bobinas. En este caso, como solo tenemos 2 fases, vamos a probarla, pero tenemos que, de igual manera, en un perfecto funcionamiento debería dar un valor mínimo de resistencia para que nuestro alternador entre cada fase esté en correcto funcionamiento. Es decir, si cogería la primera fase y la tercera y la segunda y la tercera, debería dar el mismo valor de resistencia. En este caso, como tenemos que las fases no se encuentran en el estator, solo es algo teórico lo que se dice. Para nuestra última prueba tenemos que utilizaremos nuestro rectificador o puente de diodos para ver si el correcto funcionamiento y el mantenimiento de nuestro alternador. Tenemos que este alternador cuenta con 1, 2, 3, 4, 5, 6 diodos, los cuales para nuestra primera prueba vamos a utilizar la placa negativa, es decir, conectando la punta de prueba positiva del multímetro al puente y la punta negativa al borné de conexión de la bobina del estator. Esto quiere decir que iría de esta manera. Conectamos al puente de diodo y a la parte positiva. Y en caso para la placa negativa, cambiaríamos nuestras puntas de prueba, una iría en el diodo y otra en la placa. Como pueden ver, no nos da continuidad ni nos da ningún valor específico. Esto quiere decir que el diodo está perforado o quemado.
En caso de que esté en su funcionamiento, nos debe dar un valor relativamente bajo. Y estas pruebas se debería hacer para cada uno de los diodos para comprobar que esté en su correcto funcionamiento. Aquí tenemos también un carboncillo que, como podemos ver, aquí está, este es el soporte donde lleva las escobillas o carboncillos. Como podemos ver, aquí está la carcasa en la parte que se pone donde va nuestro puente rectificador o puente de diodos, donde aquí nos sirve para generar alimentación hacia el alternador. Tenemos que estas escobillas también nos generan problemas durante el funcionamiento y el mantenimiento. Tenemos que comprobar que esté en su perfecto funcionamiento y como sabemos, nuestro alternador durante el lapso de tiempo que explicamos, que era de 200 a 300 mil kilómetros, va a tener que ser reemplazado varias piezas. En estos casos tendríamos que realizar las pruebas ya antes mencionadas y ver cuál sería nuestro factor que está haciendo que no funcione correctamente nuestro alternador. Esto sería todo. Muchas gracias.